Hola, hola, bienvenidos a esta segunda parte de nuestro estudio. Pero antes de entrar de lleno, quiero hacerles un breve resumen de lo que vimos al inicio. Así podemos hacer una conexión con lo que conversé con ustedes en la primera parte, con esta segunda sección. Como recordarán, les envié un devocional en PDF que pensé que les podría ayudar muchísimo a realizar su propio estudio personal y también a repasar todo lo que conversamos. Ahí incluye además algunas de las preguntas que la gente suele hacerme y mis respuestas. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha sentido una necesidad profunda de mirar hacia arriba y buscar respuestas en la inmensidad del espacio. Al contemplar el firmamento, autores bíblicos como el rey David, Job e Isaías no solo veían luces distantes en el cielo, experimentaban asombro, reverencia ante la grandeza, el orden y la inmensidad de la creación. El cielo nocturno se convierte así en un lenguaje poético, mediante el cual el ser humano intenta expresar aquello que está más allá de nuestra comprensión. Como les mencioné en la primera parte, la Biblia hace referencia a los cuerpos celestes en más de 500 ocasiones. Pero su propósito no es enseñarnos la composición física de las estrellas, las galaxias o los planetas. Su propósito es dirigir nuestra mirada hacia Dios y hacia el orden y a la estabilidad de su creación. Y este asombro nos lleva a un pasaje fundamental del Nuevo Testamento. Con este pasaje yo terminé la primera parte, pero quiero traerlo de nuevo. Es donde Pablo dice que la observación de la creación no es presentada como un acto vacío, sino como una invitación a reconocer al Creador detrás de aquello que contemplamos. Él señala en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, y cito, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A través de esta perspectiva, comprendemos que la naturaleza misma puede abrirnos una ventana hacia algo mucho más profundo. Y esto mismo lo encontramos expresado de manera hermosa en Salmos capítulo 19, versículo 1, donde dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. No solamente nos muestra la inmensidad del universo, también nos invita a contemplar a aquel que está detrás de todo cuanto existe. Y es precisamente bajo esta luz de asombro y reconocimiento que debemos abordar nuestra siguiente sección. Pero para comprender mejor este diálogo entre fe y ciencia, también necesitamos mirar lo que la humanidad ha descubierto a lo largo de los siglos. Porque lejos de destruir nuestro sentido de lo sagrado, el avance del conocimiento científico nos ha proporcionado herramientas extraordinarias para comprender la magnitud, la belleza y la complejidad del universo. A lo largo de la historia, algunas de las mentes más brillantes de la humanidad se atrevieron a investigar las leyes que gobiernan el universo. Y lo hicieron no necesariamente para apagar nuestro asombro, sino en muchos casos para profundizarlo. Pensemos por un momento en algunos de los científicos que transformaron nuestra manera de comprender los cielos. Mentes impulsadas por la curiosidad, el deseo de comprender la naturaleza y en algunos casos por profundas convicciones filosóficas o religiosas que se atrevieron a ir más allá de lo evidente. Aunque estos científicos llegaron a conclusiones muy diferentes acerca de Dios, todos se enfrentaron a las mismas preguntas profundas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Cuál es nuestro lugar en este vasto universo?
Y es precisamente ahí donde la ciencia y la fe se encuentran con las grandes preguntas de la existencia. Y uno de ellos cambiaría para siempre nuestra manera de entender los cielos. Galileo Galilei. Antes de continuar, quiero mostrarles dos libros que he estado leyendo para el propósito pues, de este estudio. El primero se llama Arquímedes y la puerta de la ciencia. Y el segundo, Después apareció Galileo. Y es precisamente aquí que quiero comenzar con Galileo, porque cuando hablamos de la relación entre la ciencia y la fe, muchas veces imaginamos que siempre estuvieron en conflicto. Y Galileo es probablemente uno de los primeros nombres que nos viene a la mente. Galileo no descubrió el telescopio, pero sí lo mejoró considerablemente. Y cuando dirigió su telescopio hacia el cielo, no encontró un universo que destruyera su fe. Encontró un cosmos muchísimo más grande y más complejo de lo que los seres humanos habían imaginado. Entre sus observaciones más importantes estuvieron las lunas de Júpiter, y aquello fue revolucionario, porque demostró que no todos los cuerpos celestes se movían alrededor de la Tierra. Esas lunas estaban orbitando Júpiter. En aquella época, muchos pensaban que la Tierra ocupaba el centro del cosmos y que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giraban alrededor de ella. Las llamadas estrellas fijas se consideraban muy lejanas, como si simplemente permanecieran allí suspendidas en el firmamento. Pero poco a poco, esta visión del universo comenzó a cambiar. Ya Copérnico había propuesto que la Tierra no era el centro, sino que la Tierra y los demás planetas se movían alrededor del Sol. Y las observaciones de Galileo aportaron nuevas evidencias que cuestionaban el antiguo modelo geocéntrico, nuestra comprensión del cosmos y, con ella, nuestra manera de contemplar la creación comenzó a transformarse. Y esto me parece fascinante, porque Galileo no utilizó su telescopio para alejarse del asombro, lo utilizó para mirar más profundamente la obra que tenía delante. Después de Galileo, hubo un tiempo en que muchos pensaban que la Vía Láctea era prácticamente todo lo que existía. No había nada más allá de nuestro universo. Éramos los únicos. Pero entonces apareció Edwin Hubble. Ya para ese entonces los telescopios eran más modernos. Hubble estudió unos objetos difusos que los astrónomos llamaban nebulosas y aportó evidencia de que algunas de ellas no eran simplemente nubes dentro de nuestra galaxia, eran otras galaxias. De repente, nuestro universo se hizo muchísimo más grande. La Vía Láctea ya no era todo. Era solamente una galaxia entre una cantidad inimaginable de galaxias. Y además, Hubble ayudó a establecer que el universo se estaba expandiendo. Y aquí sucede algo hermoso. Lo que los antiguos escritores bíblicos expresaban mediante lenguaje poético, hoy podemos contemplarlo con instrumentos científicos muchísimos más poderosos. Por ejemplo, el Salmo 104 dice: Alaba, alma mía, al Señor. Te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. En Job capítulo 9, versículo 8 dice: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Y en Isaías 40, 22 leemos: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. En la Reina Valera, en 1960, encontramos la palabra extiende o extender. Otras traducciones utilizan expresiones como desplegar y en algunas traducciones modernas utilizan expandir. Pero aquí debemos hacer una distinción importante. La Biblia no estaba intentando escribir un tratado de cosmología.
No debemos tomar estas expresiones como si los autores bíblicos estuvieran describiendo con lenguaje científico moderno la expansión del universo, pero sí estaban haciendo algo extraordinario. Estaban enseñándonos a contemplar los cielos con asombro y a reconocer detrás de esa creación la grandeza de su creador. Y ahora quiero que miremos algunas de estas maravillas. Estas las tomé con mi telescopio cámara hace unos meses. Aquí, por ejemplo, tenemos la galaxia del Molinete, también conocida como M101, y la galaxia del Remolino M51. Estas son dos galaxias espirales, unas estructuras colosales y que están a unas distancias que nuestra mente apenas puede imaginar. Y aquí tenemos la galaxia del cigarro, M82, y la majestuosa Bode M81, la que está abajo. Cuando uno procesa estas imágenes, cuando uno las contempla, es imposible no sentir lo pequeño que somos. Pero al mismo tiempo, uno puede experimentar algo completamente diferente, asombro, porque cuanto más descubrimos sobre el universo, más grande parece la obra. Y para mí, como creyente, este descubrimiento no elimina a Dios, hace que mi asombro ante Dios sea todavía mayor. Y hablando del comienzo del universo, hay una persona que no podemos dejar fuera de esta conversación, Georges Lemaitre. Lemaitre fue un físico brillante, pero también fue sacerdote católico. Y fue él quien propuso una idea revolucionaria sobre el comienzo y la expansión del universo. Él habló de un comienzo a partir de lo que llamó el átomo primigenio. En aquella época, algunos científicos recibieron la idea con cierto recelo. Incluso parecía demasiado cercana a la idea de un universo con un comienzo. Pero para él, la ciencia no era una amenaza para su fe. Al contrario, el descubrimiento de un universo con una historia, con un comienzo, con una evolución, era compatible con su convicción de que Dios era el creador. Y aquí quiero mostrarles algo. Cuando vemos este diagrama, cuando vemos ese comienzo, esa primera expansión, es inevitable que un cristiano recuerde aquellas palabras. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis capítulo 1:3. Pero quiero ser cuidadoso aquí. No estoy diciendo que Génesis sea una explicación científica del origen físico del universo. No lo es. Estoy diciendo algo diferente. La ciencia describe la historia física del universo, mientras que Génesis nos habla de Dios como creador y de nuestra relación con Él. Desde aquellos primeros momentos del universo, se desarrolla una historia cósmica de aproximadamente 13.8 mil millones de años. Se forman las primeras estrellas, después las galaxias, más tarde nuestro propio sistema solar y finalmente nuestro planeta. Y hoy podemos observar parte de esa historia mirando hacia el cielo. Cada vez que miramos una galaxia distante, estamos viendo luz que ha viajado durante enormes cantidades de tiempo antes de llegar hasta nosotros. El universo nos está mostrando su propia historia. Y para mí, esa historia no hace que la fe desaparezca. Hace que la pregunta por el Creador sea todavía más profunda. Lemaitre entendía que no había una contradicción necesaria entre ciencia y religión. Ambas podían buscar la verdad, aunque por caminos diferentes. Y eso es importante, porque la fe cristiana no nos pide dejar de pensar. Al contrario, nos invita a usar nuestra mente para buscar y comprender la verdad. No nos pide que dejemos de preguntar. No nos pide que tengamos miedo de la ciencia. Al contrario, la búsqueda sincera de la verdad puede llevarnos a contemplar todavía más profundamente la grandeza de la creación. Incluso Albert Einstein, una de las mentes científicas más brillantes de la historia, reflexionó profundamente sobre lo que él llamaba una especie de religiosidad cósmica. Einstein reconocía que el universo despertaba en nosotros un profundo sentido de asombro.
La ciencia no elimina necesariamente las preguntas espirituales. A veces las hace todavía más profundas. Einstein expresó en diferentes ocasiones ideas sobre la relación entre ciencia, religión y asombro ante el universo. Una frase que se le atribuye y que resume una parte de esa reflexión dice: la ciencia sin religión es coja y la religión sin ciencia es ciega. No estaba diciendo que la ciencia necesitara convertirse en religión, ni que la religión pudiera reemplazar a la ciencia. Más bien estaba reconociendo que son preguntas diferentes, pero que ambas pueden formar parte de nuestra búsqueda de la verdad. Porque mientras más entendemos las leyes físicas, más impresionante parece el hecho de que exista un universo ordenado que podamos comprender. Y quizás ahí está una de las cosas más fascinantes. La ciencia nos ayuda a comprender cómo funciona el universo, pero el asombro nos lleva a preguntar, ¿por qué existe algo en lugar de nada? Y esa pregunta ya no es solamente científica. Algunos científicos han señalado también lo asombrosamente delicadas que son muchas de las condiciones físicas necesarias para que exista vida. Las leyes de la física, los valores que determinan cómo funciona la naturaleza y las condiciones necesarias para formar estrellas, planetas y estructuras complejas, todo esto nos presenta un universo profundamente ordenado. A esto se le conoce como el ajuste fino del universo. La idea es sencilla. Muchas de estas condiciones parecen encontrarse dentro de rangos muy específicos que permiten que exista un universo como el nuestro, un universo con estrellas, planetas, elementos químicos y finalmente vida. Fred Hoyle, Stephen Hawking, Paul Davies y Martin Rees, desde diferentes perspectivas, reflexionaron sobre lo sensible y preciso que parece ser nuestro universo. Y aquí es donde la fe vuelve a hablar. Colosenses 1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Hebreos 1:3 habla de Cristo como aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Para el creyente, las leyes físicas no son simplemente números fríos, son parte del orden de una creación que depende de Dios. Por eso, para mí, la ciencia no es una excusa para descartar a Dios, es una de las herramientas más poderosas que tenemos para admirar su obra. Cuanto más aprendemos, más podemos maravillarnos. Y como dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19:1. Y aquí quiero detenerme un momento, porque cuando hablamos de la relación entre la ciencia y la fe, es importante reconocer que podemos caer en dos extremos. El primero es el cientificismo. ¿Y qué es el cientificismo? Bueno, es la idea de que la ciencia constituye la única vía válida para conocer la realidad y que aquello que no puede ser demostrado mediante el método científico carece de valor o de verdad. La ciencia es extraordinariamente poderosa para estudiar el mundo físico y natural. Nos permite observar, medir, formular hipótesis y ponerlas a prueba. Pero eso no significa que toda pregunta sobre la realidad puede responderse mediante un instrumento científico. Sería como intentar medir la temperatura de una habitación con una regla. La regla no está mal, simplemente no fue diseñada para responder esa pregunta. De la misma manera que Dios no pueda ser colocado bajo un microscopio, no demuestra que Dios no exista. Significa que estamos hablando de una realidad que, por definición, trasciende aquello que la ciencia puede medir directamente. Y por el otro extremo encontramos el literalismo bíblico. Es la tendencia de interpretar determinados textos de la Escritura como si hubieran sido escritos para ofrecer explicaciones científicas detalladas sobre cómo funciona el universo. Es una lectura que puede volverse excesivamente rígida cuando no toma en cuenta el género literario, el contexto histórico
ni la manera en que los antiguos comunicaban sus ideas. La Biblia contiene diferentes formas de literatura: narraciones, genealogías, leyes, cartas o epístolas, literaturas apocalípticas, oraciones y cánticos, discursos, poesía, historia, literatura sapiencial, profecías, parábolas, espiritualidad, valores y otros géneros. Y cada uno debe ser comprendido de acuerdo con su propósito y su contexto. Por eso, tomar la Biblia en serio no significa necesariamente leer cada frase como si fuera un libro moderno de ciencia. Por ejemplo, cuando los salmos hablan del sol que sale, no pensamos que el escritor estuviera intentando explicar científicamente el movimiento de la Tierra. Está hablando desde la experiencia humana, desde la poesía, desde el asombro ante la creación. La pregunta entonces no debería ser solamente ¿es literal?, sino también ¿qué quiso comunicar el autor? Porque cuando comprendemos el género, el contexto y la intención del texto, no estamos debilitando la Biblia, estamos tratando de comprenderla mejor. Y aquí encontramos algo importante. Estos dos extremos no hacen justicia ni a la ciencia ni al propósito de las escrituras. La ciencia tiene una capacidad extraordinaria para estudiar el mundo físico, y las escrituras nos llevan a preguntas más profundas acerca de Dios, de nosotros mismos y del significado de nuestra existencia. Por eso, no necesitamos enfrentar necesariamente la ciencia y la fe como si una tuviera que eliminar a la otra. Más bien, necesitamos reconocer que puede abordar preguntas diferentes. Y esto nos lleva nuevamente a Génesis. Génesis no pretende ofrecernos un tratado científico sobre la historia física del universo. Nos lleva a preguntas fundamentales. ¿Quién es el creador? ¿Y qué significa la creación para nosotros? Porque cuando miramos el cosmos, estamos contemplando miles de millones de años de historia. Las estrellas nacen, viven, mueren, las galaxias evolucionan, el universo se expande. Y desde la perspectiva de la fe bíblica, esas enormes escalas de tiempo no limitan al Creador. Como dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cuando comprendemos esta distinción, Génesis y la ciencia no tienen necesariamente que estar en conflicto, porque una puede ayudarnos a investigar cómo funciona el universo, mientras la otra nos lleva a preguntarnos quién es su creador y qué significa nuestra existencia dentro de su creación. El problema entonces no está necesariamente en la ciencia y tampoco en la fe. El problema aparece cuando utilizamos las herramientas equivocadas en el lugar equivocado. Y quiero concluir regresando a una pregunta todavía más profunda. Después de todo lo que hemos contemplado, ¿quién es el creador? En Éxodo, Dios no se presenta a Moisés mediante una fórmula científica, no le explica una ley física, no le entrega una ecuación. Dios simplemente dice, yo soy el que soy. Y cito Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Dios se presenta como aquel
¿qué es? Para la fe bíblica, Dios es la fuente y el fundamento de todo lo que existe. Y ahora quiero que miremos esta imagen. Esta fotografía fue tomada por el Voyager 1 a unos 6.000 millones de kilómetros de la Tierra. Ese pequeño punto de luz es nuestro hogar. Todo lo que conocemos está ahí. Nuestra historia, nuestras familias, nuestras alegrías, nuestros dolores, conflictos, sueños, todo eso en ese pequeño punto. Si solamente miráramos el universo desde la perspectiva física, podríamos concluir que somos increíblemente pequeños. Pero la Biblia nos dice algo extraordinario. Nuestra pequeñez física no determina nuestro valor, porque el mismo Creador que sostiene galaxias enteras es el Dios que se acuerda de nosotros. El Dios que cuenta las estrellas también conoce nuestros nombres. El Dios que sostiene el cosmos también puede sostener nuestra vida. Y eso para mí es lo más impresionante de todo este estudio. No solamente que el universo sea enorme, no solamente que existan miles de millones de galaxias, no solamente que podamos fotografiar nebulosas a miles de años luz. Lo más impresionante es que detrás de toda esa inmensidad hay un Dios que nos conoce. Jesús miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. En Lucas 19:5, Zaqueo. En Isaías 49:16 dice, He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Y en Lucas capítulo 12, versículo 7, dice que Jesús nos recuerda, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. En Salmos 139 nos recuerda que Dios nos conoce profundamente. Y en Juan 10:3 nos recuerda que el buen pastor llama a sus ovejas por nombre. Así que, la próxima vez que salgamos y miremos hacia el cielo, quizás podamos mirar las estrellas de una manera diferente. Quizás podamos recordar a David, los cielos cuentan la gloria de Dios. Quizás podamos recordar a Job. Quizás podamos recordar a Isaías. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Y quizás, cuando veamos una galaxia, una nebulosa, la luna o simplemente una estrella, podamos hacer algo que los seres humanos han hecho durante miles de años. Mirar hacia arriba y preguntarnos, ¿quién está detrás de todo esto? Porque cuando más grande descubrimos que es el universo, más extraordinario resulta el amor de aquel que lo creó. Y ante semejante inmensidad, no tenemos que sentirnos insignificantes. Podemos sentirnos conocidos, amados y sostenidos por el mismo Dios que sostiene el cosmos. Ahí donde estás en tu hogar, quiero que se unan conmigo a esta oración y con esto concluimos. Señor, gracias por permitirnos contemplar la grandeza de tu obra. Al ver lo inmenso de tu universo, nos asombra que nos conozcas, que nos llamas por nuestro nombre y que nos rodees con tu amor. Y a pesar de lo diminutos que somos, te acercas a nosotros y nos haces parte de tu gran historia. Gracias por recordarnos que nuestro valor no proviene de nuestro tamaño físico, sino de tu mirada puesta sobre nosotros. Ayúdanos a vivir con humildad y gratitud. Ayúdanos a vivir cada día con el propósito de conocerte más, confiando en que, así como sostienes el cosmos, sostienes también nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.